esta rueda de prensa es para hablaros de una denuncia que quiere hacer el Partido Aragonés respecto a un servicio que se está prestando en el Ayuntamiento de Alcañiz, como es el servicio de transporte escolar. ¿Sí? Queremos hacer un poco una valoración de lo que se creó desde el principio hasta la actualidad para contaros un poco la situación en la que se encuentra en estos momentos el transporte escolar, que bajo nuestro punto de vista es una situación grave. Por un lado, sí que cuando se planteó el transporte escolar fue una decisión unilateral por el Gobierno del Partido Popular, que no pasó por ninguna comisión en la que se tratara ni se debatiera la necesidad o no necesidad del uso. Se llegó a un contrato de octubre a diciembre con una empresa que es la que está haciendo el servicio en estos momentos. Llegó el 1 de enero del 2013, se decidió quitar la tasa de transporte escolar, que como sabíais hasta esa fecha eran 15 euros anuales, y a fecha 1 de enero no se puso una nueva tasa para el transporte escolar. Estamos a 29 de abril, sigue sin existir una tasa para el transporte escolar, es decir, en estos momentos los alumnos que utilizan el transporte escolar están yendo gratis, y sí que los que lo iniciaron inicialmente, los que empezaron en septiembre, pagaron 10 euros en concepto de transporte escolar, pero que no se definió en base a qué. El 18 de enero hubo una comisión de tráfico y seguridad ciudadana en la que nosotros, 18 de enero, preguntamos que en qué momento estaba el transporte escolar, porque la contratación con la empresa era hasta el 31 de diciembre. Por lo tanto, se estaba haciendo un contrato no legal y se estaba prorrogando un contrato para el que había que sacar un nuevo pliego de condiciones. Pedimos también una valoración del servicio en cuanto a ingresos y gastos, porque no hay que olvidar que en estos momentos ese transporte escolar está costando aproximadamente al Ayuntamiento 4.000 euros mensuales de dos autobuses, y queríamos saber también los ingresos con los que nos encontrábamos. No solo el transporte escolar como autobús, sino los 2 monitores que va cada uno en uno de los autobuses, y queríamos saber el balance de ingresos y gastos respecto a ese servicio. Bueno, pues llegó el momento en el que eso quedó ahí, no se nos dio la información, el transporte escolar se sigue prestando hasta que este viernes pasado se hizo en Junta de Gobierno un contrato para la contratación del servicio de transporte escolar para los meses de mayo y junio. Claro, la pregunta es, ¿y los meses de abril a diciembre, de enero a abril? Pues claro, hablando con la interventora, lógicamente esas facturas no se pueden pagar. No es que no se puedan pagar, es que no tienen un contrato al que asociarlo, habría que hacer una modificación de crédito y, por tanto, se ha estado prestando un servicio. Bueno, aparte de, como os cuento, de todo lo que es ese procedimiento, no contentos con eso, pues nos encontramos con que la propia Ley de Bases de Régimen Local dice que antes de crear un servicio lo que hay que crear es una ordenanza que lo regule. Es decir, estamos encontrándonos en una situación en la que no sabemos si ese servicio ocurriera algo, el Ayuntamiento qué responsabilidad tiene, por lo tanto estamos ante una situación muy grave. El PP planteó que la justificación en la que planteaban el por qué estos escolares habían decidido adoptar esta medida era porque el transporte urbano no reunía las condiciones de transporte. El transporte escolar no es un transporte urbano. El transporte urbano, que era lo que se estaba haciendo hasta ahora, el transporte urbano con ruta urbana, en el que los escolares se beneficiaban de las rutas del propio transporte escolar. El transporte escolar es otra cosa, es decir, lo que es importante diferenciar es que son 2 conceptos diferentes. El PP planteó un transporte escolar, que es un nuevo servicio que el Ayuntamiento está prestando sin ni siquiera haber planteado una ordenanza que lo regulara. Es decir, no es comparable, no sé si me entendéis. Es decir, aquello era un transporte urbano en el que los escolares se beneficiaban, pero esto es un transporte escolar, ¿no? Y que, por lo tanto, hemos estado en una situación legal que ha llegado al punto de que el viernes, cuando descubrimos que no se había renovado el contrato con la empresa ni se había sacado nueva convocatoria, pues bueno, hemos visto cómo ha estado funcionando todos estos meses. Y como digo, ya no entra el Partido Aragonés, aquí en Alcañiz ya no entramos a valorar, o podemos entrar a valorarlo, es decir, estamos hablando de lo que es el procedimiento que se ha seguido, sobre todo porque el Partido Popular siempre está diciendo que hacen una buena gestión, y realmente el Partido Aragonés cree que esto ha sido un despilfarro puro y duro, en momentos de crisis en los que no es necesario la creación de un servicio nuevo, gastarnos 4.000 euros al mes, estamos hablando de 36.000 euros para el uso que se le está haciendo. Primero, porque no se hizo un estudio de saber si era algo necesario.
¿no? En estos momentos el autobús del Emilio Díaz lo están usando 15 niños. Gratis, no lo olvidéis, gratis. Que lógicamente si la gente supiera que lo usa más gente, iría más gente. 15 niños. A 2.000 euros aproximadamente que vale el autobús, estamos hablando que alrededor de 180 euros le cuesta, sin contar los monitores, un transporte que creemos que no es necesario. A eso encima le añadimos, como digo, que como no se ha llevado a debate a ninguna comisión, ya no nos ponemos a valorar la necesidad o no necesidad de que los niños vayan al colegio en transporte escolar. El alcalde sí que dijo que se reunió con los directores y las AMPAs y él por su cuenta y riesgo dijo que iba a ser 10 euros mensuales. Pero, quiero decir, es una tasa y como tasa se tiene que aprobar en el Pleno. Por lo tanto, él no puede hacer una valoración de lo que a él le apetezca poner porque, vuelvo a decir lo mismo, es decir, estamos hablando de un servicio que cierran servicios que bajo nuestro punto de vista son más necesarios, como pueda ser un centro joven, por el tema de los gastos, y nos ponemos a hacer servicios que ni la propia ley nos obliga. No olvidemos, el transporte escolar de menores y escolares es competencia del Gobierno de Aragón, ¿no? Entonces, estamos un poco cansados de que este alcalde se meta a gestionar o a intentar gestionar cuestiones que no son de competencia municipal. Habla mucho de las duplicidades y realmente es lo que está haciendo este ayuntamiento, meterse en transportes cuando no le corresponde o meterse en servicios que en época de crisis creemos que no son necesarios. La cuestión que ahora quería el PP era pagar tasas retroactivas, pero ¿cuándo se ha visto? Si eso no se puede hacer. Porque dijo, trimestral, y ahora cobraremos desde enero. Los usuarios ya saben que tienen que pagar desde enero. No tienen que pagar desde enero, es decir, están haciendo un uso de un autobús gratis y que al ayuntamiento le está costando 8.000 euros al mes. Desde la puerta del autobús hasta la puerta del colegio, ¿de quién es responsabilidad ese menor? Con esto no quiero ser alarmista, pero lo normal, y como os digo, como marca la ley de administración local, siempre te dice, a la par de la creación de un servicio se creará una ordenanza o un reglamento que lo regule, ¿no? Bueno, pues recientemente teníamos un reglamento de deportes, como todos sabemos, que lo que ha hecho ha sido modificarse, pero cuando se crea un servicio lo que tienes que decir es cómo, quién y cuándo lo va a usar y cómo lo vas a poder usar. Si recordáis el tema, el intento de externalización del autobús escolar, del autobús del transporte urbano, se intentó externalizar, hubo unas primeras conversaciones porque teníamos una empresa municipal deficitaria. Entonces, o un servicio municipal deficitario. Entonces, 2 años después nos encontramos con que no solo mantenemos ese servicio municipal deficitario, sino que hemos creado otro también deficitario. En vez de tener un servicio de transporte deficitario, tenemos 2 ahora mismo. O sea, el origen inicial de intentar rebajar el coste del servicio, de acercar el ingreso al coste del servicio, que además lo marca la ley y, por supuesto, lo marca el plan de ajuste, por el cual hemos cobrado un dinero para poder pagar a los proveedores, pues ahora está totalmente desvirtuado. Pero fijaros la paradoja de cómo empezó la legislatura, tratando de buscar una solución para el déficit del transporte y cómo ha evolucionado la legislatura ahora en que la gente no solo no paga uno de los servicios, que es el transporte escolar, sino que además un niño que por circunstancias pues utilice el transporte normal para ir al colegio, por una circunstancia determinada, pues coge el autobús normal, está pagando, mientras que uno que coge el transporte escolar va gratis.